¿Cómo han vivido las crisis? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Probablemente, si eres de la generación millennial, al momento no te ha tocado vivir ninguna crisis. A mí me ha tocado vivir ya dos crisis. La primera fue en 1994 y la segunda en 2008. Aunque recuerdo que era niño, cuando la crisis de los 80s, yo era muy pequeño y de esa no tengo datos. Pero vi y escuchaba a mi papá hablar de lo difícil que era conseguir trabajo en ese momento. Hoy quiero hacer un reconocimiento para mi papá y decirle que lo admiro y lo respeto, y espero en Dios que me los conserve muchos, pero muchos años a él y a mi mamá. La crisis de 1994 comenzó cuando los inversionistas extranjeros, por el temor provocado por la inestabilidad que atravesaba el país en ese momento, esto propició que muchos inversionistas sacaran su dinero del país a finales de 1994 y lo invirtieron en otros países. Este efecto se conoce como los capitales golondrinos. Cuando un país gasta más de lo que produce, tiene que devaluar su moneda, o sea, hacer que cueste menos en relación con otras monedas. Por ejemplo, con respecto al dólar, en un principio el gobierno mexicano se resistió y prefirió detener el dinero subiendo los precios a lo que se le conoce como inflación. Ya para diciembre de 1994, la situación era casi imposible, por lo que el 20 de diciembre el gobierno mexicano decidió devaluar el peso. En ese momento, el dólar costaba más caro para los mexicanos. Estamos hablando que de 3 pesos se fue al doble. Para los últimos días del año, la situación se convirtió en una de las crisis económicas más fuertes de los últimos tiempos. Esa crisis dejó ver que las soluciones políticas y económicas del país de los años anteriores eran muy frágiles. Como consecuencia, durante 1995 la economía se contrajo en un 6.2%, se perdió 20% del poder de compra de la gente. Los precios de los productos y los servicios se encarecieron, provocando un mayor empobrecimiento de la población. Y todo subió de precio: el agua, la luz, los impuestos y los alimentos. El desempleo creció. 2 millones de personas perdieron sus trabajos, pues miles de negocios tuvieron que cerrar por quiebre. Y otras muchas más empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos y por lo tanto recortaron empleos. El sistema financiero mexicano no fue la excepción, también sufrió una gran crisis, de tal modo que el gobierno tuvo que intervenir para ayudarle y permitió que los bancos aumentaran sus tasas de interés. Por lo tanto, miles de empresas, profesionistas y pequeños productores agrícolas que tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito se vieron severamente afectados, pues su deuda aumentó de manera considerable. Estos efectos se vivieron en esa crisis trágica de 1994, y créanlo que la deuda para muchas familias mexicanas se volvió casi imposible de pagar. Para la crisis del 2008, el gobierno federal se mostró optimista ante estos efectos de la crisis internacional y anunciaron el 9 de octubre de 2008 diversas medidas para enfrentar la situación. Entre otras, era impulsar de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas empresas. Los efectos de la crisis financiera internacional se sienten en México, sobre todo en el encarecimiento de los productos básicos, los bajos salarios, el alimento muy alto en el precio, el aumento de la pobreza y el regreso paulatino y silencioso de los emigrantes, que hoy el efecto era al revés y ellos venían de Estados Unidos hacia México. Ante esta crisis económica, en Estados Unidos, el antes titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que estábamos expuestos a los efectos de la crisis, aunque estos no serían tan devastadores
como en el pasado. Declaró que ahora México le daría un catarro y no una pulmonía como antes. El desempleo abierto en México subió a un 4.06% de enero de ese año, y solo en enero de 2009, 330,000 personas se quedaron desempleadas en este país. En el año 2009 fue especialmente difícil para la economía mexicana. Al iniciar el año, las expectativas oficiales pronosticaban un crecimiento en la economía mexicana a lo largo de 2009. Lo que vino a complicar la situación económica del país en el año de 2009 fue que en el mes de abril la Organización Mundial de la Salud nombró a la influenza H1N1 como pandemia, es decir, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a muchos individuos de una localidad, la cual afectó a México y dejó de cientos de muertos, personas contagiadas y pérdidas económicas millonarias, situación que se agravó debido a que la mutación del virus creó resistencia a los medicamentos que se usaban normalmente para atacar esta enfermedad. Después de la epidemia de gripe H1N1, se comenzó a hablar de una afectación de la actividad económica en el país, especialmente en el caso del sector turístico, que es uno de los más importantes y se vio muy afectado con esta pandemia. Lamentablemente, cada vez más familias están sufriendo los efectos de las crisis económicas, que están adquiriendo unos matices marcados de desigualdad social, también porque obviamente los recortes en materias de salud y educación y otros servicios tendrán consecuencias difíciles de evaluar, aún haciendo que se resientan las pequeñas economías familiares. No debería preocupar para que la crisis limita la capacidad de desarrollar física, psicológica y socialmente de los pequeños. Tristemente, siempre ha habido niños pobres y también familias, pero ahora han aumentado el número de familias con escasos recursos para atender las necesidades de los pequeños. Por eso me formulo la siguiente pregunta: ¿con qué problemáticas concretas se encuentran las familias afectadas por la crisis? Alimentación de menor calidad. Es obvio que disponiendo de menos presupuesto no se pueden adquirir algunos productos. Desatención de los hijos, la incertidumbre que provoca las situaciones como el desempleo, aparición de conductas adictivas, sobre todo en el abuso del alcohol. En abril del año gemelo 2020, nos hemos encontrado con un escenario similar al que se vivió en el año 2009, pero hoy el virus que ataca a la humanidad, todos hemos oído hablar de él, y es el COVID-19. Los escenarios no son diferentes porque empezaremos a presentar los efectos económicos, sobre todo por la cuarentena que estamos viviendo. Hay familias que papá o mamá que trabajan, perdieron su empleo o están en su casa trabajando con un salario más bajo, y la escalada de precios de productos de la canasta básica cada vez es más alta. Situaciones como las que he descrito las podemos encontrar a diario, y también puedo constatar la poca sensibilidad de la sociedad y las instituciones. Por lo tanto, puede ser el momento de activar las redes sociales y nos permitan ayudarnos entre nosotros. Desde luego fácil no lo es, y entiendo que a muchas familias les parezca casi imposible, pero entre todos deberíamos encontrar la manera de recobrar la esperanza. Con fortaleza y en unión saldremos adelante, como siempre lo hemos hecho en nuestro México lindo y querido. Me quiero despedir dando mi reconocimiento y admiración a todos esos padres y madres que luchan día a día por el bienestar de sus familias. A lo largo de mi vida he encontrado mucha gente con estas características. Sin decir nombres, reciban un fuerte abrazo de mi parte. Tu canal Secretos Profesionales Revelados se despide, no sin antes recordarte que compartas este video y te suscribas, y por favor no se te olvide comentar. Y si te gustó, dale un like por favor.
Te dejo la siguiente frase. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en los momentos de crisis surgen las grandes mentes. Albert Einstein. Te dejo el siguiente video. En él digo algo muy importante y va muy de la mano con lo que acabas de escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí miren, nuevamente estamos en tu canal Secretos Profesionales Revelados. Y en esta ocasión, pues vamos al volante, pero quiero compartir con ustedes pues el tema que está muy de moda, que es el COVID-19, esperando que todos estemos guardando la cuarentena y en caso de que no guardemos la cuarentena, sigamos las instrucciones que dicta las autoridades sanitarias de nuestro país para poder salir adelante de este asunto. Sé que hoy es complicado para mucha gente porque algunos están haciendo home office, a otras personas los han descansado de sus trabajos. Realmente la situación se está tornando complicada para mucha gente. Creo yo que podemos salir adelante de esta situación. Solo necesitamos unidad y solidaridad. Solidaridad como seres humanos, donde todos tengamos que ponernos en los zapatos del otro para poder lograr pues el entendimiento y la comprensión del por qué o para qué. Es decir, si hay gente que está necesitada en extremo y nosotros le podemos tender la mano, pues hagámoslo porque, como se dice, hoy por ti, mañana por mí. De verdad que estos principios de la humanidad, si los seguimos nosotros como deben de ser, creo que creceremos en lo personal y eso nos permitirá tener un futuro mejor. Muchas gracias por el apoyo a su canal. De verdad estamos preocupados por esa gente que pues hoy tiene grandes necesidades, esa gente que vive al día, esa gente que hoy tiene cerrado su negocio y no ha generado. Estamos realmente consternados por ellos. Podemos ayudarlos uniéndonos todos y muchas gracias por su comprensión.